Muchachos, ¿cómo están? Me alegra que por lo menos nos podamos ver de alguna manera por este medio, o por lo menos que interactúen con mis clases y lo que quiero compartirles. El tema que sigue, que me parece muy interesante en términos literarios, es el romanticismo en Colombia, ¿correcto? Les voy a dar una explicación con base en unas diapositivas que monté y les voy a adjuntar un trabajo para hacer. Les voy a adjuntar el link del video y les voy a adjuntar las diapositivas que van a ver a continuación para que con ellos se nutran y puedan hacer un muy buen trabajo, ¿correcto? Y quiero que en este momento pues se desprendan de todo lo que les distraiga y atentos a la información que les quiero dar. Trataré de ser breve, pero muy concreto, ¿vale? Y lo primero que uno se pregunta es qué es ser romántico. Y ahí entramos en un conflicto grande porque hemos creído que ser romántico es dedicar vallenatos, regalar peluches y chocolates. Eso no es romántico. A mí a veces me parece que es un poco patético, porque lo hemos pisoteado con el romanticismo que nos heredó la literatura desde hace muchos años, ¿vale? Ser romántico es una ideología, es un principio, es un ideal establecido, ¿correcto? Entonces quiero que empezamos a ver el romanticismo desde ahí y se van a dar cuenta que ustedes tienen muchas características del hombre romántico de esa época, ¿vale? Entonces ahora les voy a compartir la pantalla para que miremos las diapositivas y pueda explicarles un paso a paso, ¿vale? Entonces, el romanticismo en Colombia desde términos literarios, ¿no? Cuando uno habla literarios es imposible no conectarlo con la música y con la pintura, pero vamos a centrarnos en este aspecto, en lo literario. Eh, Nace en el siglo XIX, más o menos a mediados, y nace por una influencia de las ideologías francesas. Los franceses son los primeros grandes románticos de Europa, y esos románticos nacen porque están en contra de la opresión estatal y la violación de la libertad de sus ideales y comportamientos. Entonces, esa repercusión llega a Colombia, a Latinoamérica como tal, y aquí la asumimos también, y nacen hombres con esos ideales de buscar la libertad del hombre, tanto social como individual, ¿vale? Entonces, su origen está más o menos marcado en ese aspecto. Los temas del romanticismo. Uno de los temas más reiterativos son los paisajes. Estamos hablando de los paisajes desde 1800 hasta finales de 1800. Entonces, básicamente en esa época Colombia era más rural, era más campo. Las grandes ciudades no existían. El campo estaba lleno de muchas personas, marcados por veredas, por municipios. Y entonces las obras literarias del romanticismo describen espacios que son campesinos. La imagen que les coloco acá es una imagen muy del campo, muy de la montaña, y le da un tono que es romántico en la medida en que estamos hablando del contexto, del silencio, de la tranquilidad, del desprendimiento. Entonces el paisaje es un aspecto muy importante para la literatura del romanticismo. Y en Colombia era genial porque nuestro campo aún sigue conservando aspectos de ese romanticismo. Cuando tú viajas al campo te vas a encontrar un montón de cosas de sencillez, de humildad, también de abundancia. Nuestros ancestros, nuestro pasado está inmerso ahí. Todavía existen los fogones de leña, por ejemplo. Todavía existen las casas de chambrana. Aún encontramos casas que son hechas en barro, los jardines. Entonces ese romanticismo todavía habita en ese contexto campesino, ¿correcto? Y los paisajes son parte de esa creación literaria. El nacionalismo. El hombre romántico asume un querer su patria, un respetar su origen. El periodo pasado habíamos visto la conquista y todo lo que pasó con los españoles y los indígenas y cómo perdimos tantas cosas. Pero nada que hacer. Nosotros somos el producto de un mestizaje. Cada uno de nosotros, de alguna manera, posee sangre española, sangre indígena y sangre afrodescendiente. En ese orden de ideas, esa es la raza que somos ahora. Y para mal o para bien, porque no se puede cambiar la historia, hay que asumirlo así y hay que hacerla respetar y valorarla. En ese orden de ideas, los románticos empiezan a darle valor a nuestra geografía, a nuestros acentos, a nuestra gastronomía, a nuestra música, que es lo que en verdad nos diferencia y es lo que nos permite una identidad. Por más que el país esté mal y a veces uno se sienta un poco ofuscado por la corrupción, por el daño que hacemos ambiental, social, uno termina queriendo su país.
porque en verdad tiene cosas para quererle. Realmente los que hacen el daño en Colombia son muy pocos. Lo que pasa es que el daño que hacen es tan grande y tienen tanto poder para hacer daño que el impacto es muy visible. Pero la gran mayoría de colombianos son más los buenos que los malos, es evidente. Entonces, el romántico se encuentra con un país, una Colombia llena de pisos térmicos, llena de múltiples culturas, donde aún habita el indígena, el afrodescendiente. Entonces, eso crea que hay que tener una identidad patriótica. Y muchos de sus textos resaltan ese concepto y esa valoración. Nacionalismo, vida y muerte. Tal vez es el tema más complejo del romántico. El romántico comienza a ver la muerte no como algo trágico, sino como algo necesario, porque si no la vida sería un caos. Si a ti te propusieran ser inmortal, tal vez sospecharías y dirías que prefieres no serlo, porque una vida inmortal te llevaría a conocer lo que es amar y decepcionarte, perder los seres queridos y posiblemente ver un mundo que no va a ser muy prometedor en un futuro, ¿no? En términos sociales y ambientales. Entonces el hombre romántico gira en torno a ese concepto. Tanto así que se atreve a afirmar que la muerte es el fundamento de la vida, porque el hombre, por cada acto que da, por cada camino que escoge, de alguna forma está huyendo de la muerte. La especie se reproduce y se mantiene porque no quiere desaparecer, es decir, morir. Entonces el romántico reúne esas dos cosas y empieza a ver la muerte como una mujer, le da un rostro, le da una personalidad, le da una actitud, le da un, te tengo respeto, no quiero que seamos amigos, pero entiendo que eres necesaria y que siempre estás. Entonces es un tema recurrente en su escritura. Características muy relevantes. Predomina el sentimiento por encima de la razón. Es inevitable. Los románticos dicen que no todo se puede ver desde la razón. Un matemático muy antiguo, Blaise Pascal, grande en la historia, se atrevió a decir que hay razones del corazón que la misma razón no entiende, y lo hizo un matemático. Ese principio simplemente dictamina que los sentimientos están por encima de la razón. Y un ejemplo muy sencillo es cuando ustedes se enamoran y uno dice, pero ¿por qué me enamoré? Yo no quise enamorarme. Lamentablemente no tienes dominio de los sentimientos. Si fuera solo razón, pues el hombre no se enamoraría, ni decepcionaría, ni esperaría mucho de la gente, porque obviamente puede terminar mal, pero como los sentimientos están por encima, es inevitable, simplemente pasa, te dejas llevar. Eso hace parte del romanticismo y lo asume porque es innegable, hay que convivir con eso. Los sentimientos pasan por encima de la razón muchas veces. El pasado se recuerda con nostalgia. Aquí quiero que piensen en su infancia cuando estaban más pequeños, que a veces uno recuerda que la infancia era más sencilla, era más agradable, era con menos responsabilidades, con menos inconvenientes, no te enamorabas, por ejemplo. Entonces uno recuerda que ese pasado era mucho mejor que lo que estás viviendo ahora. Aquello que es bello es verdadero, no el físico de la persona en este caso. Lo verdadero, lo bello en la persona es su carácter, su personalidad, sus concepciones, su transparencia, su humildad, su honestidad. Eso es lo que en verdad se puede llamar bello, no la concepción estética y lo que te adorna. Buscan la libertad a como de lugar, porque como les dije al comienzo, los franceses provocan el romanticismo buscando una libertad política y social. El lenguaje es más elaborado, es más romántico, es más poético, pero sin caer en la melosería. Eh, Puede ser fantasioso, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, si amanezco cansado es porque anoche estuve recorriendo tus sueños. Eso es fantástico, ¿no? Tiene, entre comillas, lógica, pero dentro del contexto romántico tiene mucho sentido. Es idealista y a veces es pesimista, entonces se van a sentir identificados porque un romántico, por ejemplo, ve la naturaleza como está destruida y entonces todo es pesimista porque ves que como que no hay una noción de cambio, pero es idealista cuando comienzas a reciclar, cuando tú cuidas las plantas, cuando quieres tener un jardín, por ejemplo, cuando viajas al campo y quieres levantarte y respirar ese aire puro, ahí nace cierto idealismo y cierta esperanza. En la literatura, en la música y en el arte. Hay cuatro temas principales, ¿vale? Que son los que quiero que tengan en cuenta. La mujer, un ideal de mujer, ¿vale? Lo que tenemos ahí es una pintura romántica de una mujer, expresa cierta libertad, expresa cierta tranquilidad, expresa cierta individualidad, ¿vale? Un ideal de mujer, en el caso de la niña es un ideal de hombre, pero no hablo de lo físico, ¿no?
a la forma de pensar, lo psicológico. Búsqueda de la libertad. El romántico siempre busca ser libre y que no le cohíban, que no le quiten su espacio libre. Si uno se pregunta si eres libre o no, tal vez la cuestión llega muy lejos, pero bueno, al menos la libertad de pensamiento existe. O hay momentos y lugares donde encuentran libertad. Alguien diría que escuchando música, cuando va al campo, cuando está solo. Conflictos psicológicos, quien no los tiene, los tenemos todos, miedos, represiones, frustraciones. Esos conflictos que están ahí, los problemas que hay en la casa, son parte de un hombre romántico y no hay que negarlos porque hacen parte de la vida. Es lo que te ayuda a crecer, a madurar, a autoevaluarte y conocerte a ti mismo. Los autores más representativos colombianos, Rafael Pombo, hizo cuentos románticos. Arboleda es un poeta por excelencia. José Eusebio Caro, hizo crónicas periodísticas con tono romántico. Y Jorge Isaacs, que tal vez es el más representativo con su novela María, que vamos a buscar la forma de escuchar el audiolibro, que solo dura como 1 hora, y es excepcional esa novela, porque reúne las 4 características de las cuales les hablé. En ese orden de ideas, lo que quiero que recuerden siempre, para ser romántico, necesitas cumplir con 4 requisitos. Número 1, un ideal de mujer. Un ideal de hombre, en el caso de las niñas. Número 2, una búsqueda constante de la libertad. Número 3, análisis de los conflictos psicológicos y cómo estos de alguna manera te ayudan a formarte y a crecer. Y número 4, respeto y admiración por la naturaleza. Si cumples con esos 4 aspectos, eres una persona romántica. Y sé que muchos del curso de alguna lo son. Gracias por su atención. No les quito más tiempo y espero un muy buen trabajo de ustedes. No olviden siempre usar las comas. Por favor, trabajo sin comas no lo reviso o para no hacer de trabajo, porque si le faltan comas, pues toca reenviarlo para que lo corrijas. Gracias por su atención, muchachos, y quedamos en contacto.